Bienvenidos a una nueva inmersión en el Enneagrama. Hoy nos adentramos en un personaje que, bueno, a mí me fascina, el Capitán Haddock, ese gruñón adorable de Tintín. Y lo vamos a analizar, preparados, a través de la lente del 6 sexual, el contrafóbico. Una perspectiva, sí, desde luego interesante, porque claro, a primera vista uno podría pensar, ¿no?, que Haddock, con sus explosiones, encaja más en un 8. Claro. Pero si miramos con más atención, con más profundidad, aparecen matices que encajan a la perfección con el 6 sexual. Totalmente. Y como ya somos, digamos, iniciados en el Enneagrama, podemos ir al grano, ¿no? Lo que me intriga de este subtipo del 6 sexual es esa tendencia a, digamos, enfrentar los miedos, ¿no?, en vez de evitarlos. Y Haddock no es la encarnación de eso. Siempre a la acción, aunque sea gritando 1.000 millones de rayos y centellas. Sin duda, sin duda. Esas reacciones, ¿no?, tan exageradas, tan propias de Haddock, esas amenazas, esos insultos, son un claro mecanismo de defensa, contrafóbico. Recordemos la analogía de Naranjo, ¿no? El perro guardián que ladra más de lo que muerde. Haddock ladra, y mucho, pero rara vez llega a la violencia física. ¿Verdad? Su agresividad, a diferencia del 8, no busca el poder, sino que surge de, digamos, de la inseguridad. Me encanta esa imagen del perro guardián. Y hablando de naranjo, ¿qué te parece esa otra comparación? La espinaca de Popeye. Porque para Haddock el alcohol es como esa espinaca, ¿no? Ese chute de valentía artificial. Es una analogía muy acertada. El alcohol le da esa, digamos, esa sensación de poderío, ¿no?, Ya. que necesita para, bueno, para enfrentarse al mundo. Claro. Y recordemos que el 6 sexual busca, ¿no? Busca una figura que le guíe, que le dé seguridad. Y ahí es donde entra Tintín. Esa lealtad inquebrantable de Haddock hacia él es otro rasgo propio del 6. Una vez que alguien entra en su círculo íntimo, la devoción es absoluta. Es fascinante cómo la dinámica entre los dos, entre Tintín y Haddock, ilustra esa relación tan particular, ¿no?, que tiene el 6 con la autoridad. Porque Haddock desconfía de las estructuras de poder tradicionales, pero se siente atraído por figuras que se ganan el respeto por su, digamos, por su competencia, por su ética. Como Tintín. Exactamente. Tintín es el ancla de Haddock en un mundo que él percibe, ¿no?, como caótico. Y es en esa relación, precisamente, donde vemos la evolución de Haddock a lo largo de, bueno, de las aventuras. Sí. Su valentía artificial, impulsada por el alcohol, va dando paso a una genuina bravura. Pensemos en Tintín en el Tíbet, por ejemplo. Haddock se enfrenta a peligros reales sin su espinaca habitual. Y eso muestra un crecimiento que, bueno, que encaja con la descripción de Naranjo sobre la evolución del 6 sexual. Ahí está la clave. Sin esa muleta, digamos, alcohólica, Haddock se ve obligado a encontrar la fuerza en sí mismo. Y hablando de miedos, no olvidemos la paranoia, ese clásico del 6. Haddock siempre viendo conspiraciones, motivos ocultos. Es un recurso cómico, sí, pero también refleja esa desconfianza, ¿no?, inherente al 6. Es cierto. Y a diferencia de los subtipos que tienden a retraerse, el 6 sexual, como Haddock, se enfrenta a la amenaza y lo vemos en esos arrebatos verbales, ¿no?, tan suyos. Esa mezcla de bravuconería y sarcasmo. Pero esa paradoja del 6, ¿no? Una coraza de fuerza, de agresividad, que oculta una profunda inseguridad. Sus explosiones son como un escudo para proteger su vulnerable interior. ¿No te parece? Totalmente. Naranjo lo describe muy bien. El 6 sexual proyecta una imagen de fortaleza para alejar sus propios miedos y también a posibles, digamos, atacantes. Claro. Es una forma de protegerse en un mundo que él percibe como amenazante. Y ese cinismo, esos comentarios sarcásticos, también son parte del patrón del 6 sexual. Claro, es como si dijera, no te acerques demasiado, que muerdo, ¿no? Pero al mismo tiempo anhela esa conexión, esa seguridad que le ofrece Tintín. Es una dinámica fascinante. Sin duda. Y Bueno. fíjate, hasta en su lenguaje corporal podemos observar rasgos del 6 sexual. Esa postura rígida, ¿no? Especialmente cuando se siente desafiado. Es como si creara una armadura física. Sus movimientos rápidos, esa mirada penetrante, todo coincide con los patrones físicos que describe Naranjo para este subtipo. Es increíble cómo hasta los detalles más pequeños encajan en el perfil. Y ya que mencionas la fisicalidad, me viene a la mente el tema del complejo de héroe. Porque Haddock se encuentra a menudo en situaciones, digamos, heroicas, ¿no?, protegiendo a otros. ¿No es eso más propio del 8? ¿Dónde está la diferencia? La clave está en la motivación. A diferencia del 8, Haddock no busca el poder. Su objetivo es demostrar su valentía, tanto a sí mismo como a los demás. Recordemos su arrojo al rescatar a Tintín en el asunto Tornasol, por ejemplo. Arriesga su vida, no por dominar, sino por probarse a sí mismo que puede superar sus miedos. Es decir, que su heroísmo es una forma de validarse, ¿no? De acallar esa inseguridad interna que define al 6 sexual. Me gusta cómo lo estás planteando. Exactamente. Y esa lucha interna se refleja también en su relación con sus debilidades.
como el alcoholismo. Mm. Su vergüenza, sus intentos de superarlo, ilustran la compleja relación del ser sexual con la vulnerabilidad. Esa batalla constante, ¿no? Entre confrontar sus debilidades y compensarlas es un sello del 6 contrafóbico. No puede evitar esa tensión entre lo que siente y lo que proyecta. Sin duda. Al ser sexual le incomoda mostrar su vulnerabilidad. Prefiere la imagen de fortaleza, aunque implique negar sus limitaciones. Volvemos a esa fachada de bravuconería y agresividad que lo caracteriza. Es un círculo vicioso. Cuanto más intenta ocultar su vulnerabilidad, más necesita esos mecanismos de defensa. No es irónico. Efectivamente. Es una dinámica compleja, pero a la vez, bueno, fascinante. Lo que hace a Haddock entrañable es que, a pesar de sus miedos, siempre termina actuando con valentía y lealtad. Es cierto, Haddock nos demuestra que el 6 sexual, con sus contradicciones, puede ser un amigo fiel, un héroe a su manera y un personaje bueno, con un gran potencial de crecimiento. Y hablando de crecimiento, ¿qué te parece si exploramos más a fondo cómo evoluciona Haddock a lo largo de la serie? Me parece una excelente idea. Podemos analizar momentos específicos, ¿no? Que revelan cómo se va forjando su auténtico coraje, cómo aprende a confiar en sí mismo y en los demás. Podemos empezar, por ejemplo, por El secreto del unicornio, ¿no? Ahí vemos a Haddock en su estado más, digamos, caótico, dominado por la adicción, la inseguridad. Su apego al alcohol es una forma de, bueno, de anestesiar esos miedos, esas dudas. Es cierto, al principio de la historia, lo vemos bastante perdido, aferrado a la botella. Pero incluso en ese estado ya se vislumbra esa lealtad hacia Tintín. Exactamente. Aunque esté sumido en la confusión, su conexión con Tintín permanece intacta. Y a medida que Tintín se adentra en el misterio del unicornio, Haddock, a pesar de sus tropiezos, se ve, digamos, arrastrado a la aventura. Y es en esa aventura donde empieza a emerger su coraje, ¿no? Recordemos la escena en la que se enfrenta a los secuaces de Rackham en rojo. A pesar de estar, bueno, borracho, se lanza a la acción para proteger a Tintín. Esa escena es clave, porque aunque su valentía sea, digamos, impulsiva, incluso torpe, hay un atisbo de esa fuerza interior que se irá desarrollando a lo largo de la serie. Su deseo de proteger a Tintín supera su propio miedo. Es como si la presencia de Tintín le diera un punto de apoyo, una razón para luchar. Y hablando de lucha, no olvidemos el duelo a espada contra Alan, el descendiente de Rackham el Rojo. Ahí vemos a Haddock en su faceta más, digamos, teatral, pero también en la más vulnerable. Ese duelo es una metáfora de su propia lucha interna. Por un lado se pavonea, fanfarronea, intentando intimidar a su oponente, pero por otro se le ve inseguro, ¿no? Torpe con la espada. Y al final termina ganando el duelo. Aunque sea de forma accidental. Es como si el destino le diera una oportunidad para redimirse, para demostrar que puede ser valiente a pesar de sus torpezas. Exactamente. Y esa victoria, por fortuita que sea, le da un pequeño impulso de confianza. Es un paso más en su camino hacia el autoconocimiento, ¿no? Y la aceptación de sí mismo. Y a medida que avanza la serie, vemos cómo Haddock va canalizando su energía de forma más, digamos, constructiva. Su lealtad hacia Tintín se intensifica y su valentía se vuelve más consciente. En El tesoro de Rackham el Rojo, por ejemplo, lo vemos mucho más activo, ¿no? En la búsqueda del tesoro. Ya no es un mero acompañante de Tintín, sino que participa activamente en la aventura, aportando ideas, tomando la iniciativa. Es como si hubiera encontrado un propósito, una forma de canalizar esa energía caótica en algo positivo. Y recordemos la escena en la que se enfrenta al tiburón. Ahí no hay rastro de alcohol ni de bravuconería, solo hay coraje puro, ¿no? Y determinación. Esa escena es un punto de inflexión en la evolución de Haddock. Se enfrenta a un peligro real sin necesidad de recurrir a sus muletas habituales. Su valentía ya no es una pose, sino una fuerza genuina que emana de su interior. Y esa fuerza interior se alimenta en parte de su relación con Tintín, ¿verdad? Tintín le da la confianza, la seguridad que necesita para superar sus miedos. Sin duda, la presencia de Tintín es un factor, digamos, fundamental en el crecimiento de Haddock. Tintín representa la estabilidad, la razón, la guía que Haddock necesita para navegar por un mundo que a menudo le resulta amenazante. Es como si Tintín fuera el contrapunto perfecto, ¿no? A la impulsividad y la paranoia de Haddock. Y juntos forman un equipo imparable, complementándose a la perfección. Exacto. Y esa dinámica de equipo es crucial para que Haddock pueda desarrollar su verdadero potencial. En las 7 bolas de cristal, por ejemplo, vemos cómo Haddock, a pesar de su miedo a lo sobrenatural, se mantiene firme junto a Tintín, apoyándolo en la investigación. Es cierto, en esa aventura Haddock muestra una gran entereza, incluso en momentos de gran tensión, de peligro. Y hablando de peligro, no podemos olvidar el Templo del Sol, ¿no? Donde Haddock se enfrenta a pruebas que ponen a prueba su valentía hasta el límite. Esa aventura
Esa aventura es un verdadero crisol para Haddock. Se ve obligado a superar sus miedos más profundos, a enfrentarse a la muerte, a la incertidumbre. Y lo hace con una determinación, bueno, admirable, sin perder su sentido del humor ni su lealtad hacia Tintín. Es fascinante cómo en esa aventura Haddock se revela como un personaje complejo, ¿no? Lleno de contradicciones, pero también de una gran nobleza. Y es en esa complejidad donde reside su atractivo. Totalmente de acuerdo. Haddock no es un héroe perfecto, ni mucho menos. Tiene sus defectos, sus miedos, sus momentos de debilidad. Pero es precisamente esa imperfección lo que lo hace tan humano, ¿no? Tan cercano a nosotros. Y a través de sus tropiezos y sus triunfos nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Y esa lección, la de actuar a pesar del miedo, es la que más me impacta de Haddock. A lo largo de las aventuras vemos cómo va integrando esa sabiduría. Cómo su valentía se vuelve más auténtica, menos performativa. Totalmente. Su viaje es una inspiración para cualquier 6 que esté luchando con sus propios miedos e inseguridades. Haddock les muestra que es posible, ¿no? Que es posible superar esos obstáculos. Que la transformación es un proceso constante. Y que el apoyo de personas que nos comprenden, que nos aceptan, es fundamental en ese proceso. Tintín, sin ser un gurú ni mucho menos, juega ese rol para Haddock. Le ofrece un espacio seguro donde ser el mismo, con todas sus contradicciones. Precisamente. La relación entre ellos es un recordatorio de que todos necesitamos a alguien que nos ayude a navegar por la vida, que nos inspire a ser, digamos, mejores versiones de nosotros mismos. Y hablando de versiones, recordemos la fascinación de Haddock por sus antepasados, especialmente por el caballero Francisco de Adoque. Es como si buscara en su linaje una fuente de valentía, ¿no? Una prueba de que la grandeza también está en su sangre. Es un punto, sí, un punto muy interesante. Esa búsqueda de referentes en el pasado refleja, de alguna manera, la necesidad del 6, ¿no? Claro. De encontrar modelos a seguir. Figuras que le inspiren confianza, seguridad. Y a que a veces esa búsqueda lo lleva a situaciones, cómicas, como cuando intenta imitar las hazañas de su antepasado. También le permite conectar con una parte de sí mismo que anhela ser reconocido, ¿no? Ser admirado. Exactamente. Y es en esa búsqueda de reconocimiento donde se puede manifestar, digamos, la sombra del 6. Esa tendencia a la vanidad, ¿no? A la búsqueda de aprobación externa. Pero lo interesante es que a medida que Haddock evoluciona, va trascendiendo esa necesidad de validación externa. Su confianza se va forjando desde dentro a través de sus propias acciones, ¿no? De sus propias decisiones. Sin duda. Su valentía ya no necesita ser probada. Se convierte en una parte, digamos, integral de su ser. Lo vemos en vuelo 7014 para Sydney, por ejemplo, cuando se enfrenta a Rastapopolo sin vacilar, dispuesta a defender a sus amigos. Es cierto, en esa aventura Haddock actúa con una determinación, una seguridad que no habíamos visto antes. Ya no hay rastro de la inseguridad, ¿no? O la bravuconería del pasado. Se ha convertido en un hombre que conoce sus fortalezas y sus limitaciones y que actúa desde la integridad. Y esa integridad, esa capacidad de actuar en coherencia con sus valores, es lo que lo convierte en un personaje tan admirable. A pesar de sus imperfecciones, Haddock nos inspira a ser más auténticos, ¿no? A no tener miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades. Y a luchar por lo que creemos. Y al final no es esa la mejor lección que podemos aprender de este gruñón adorable. Que la verdadera valentía no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar con el corazón, ¿no? Incluso cuando tenemos miedo. Totalmente de acuerdo. Haddock nos recuerda que el camino hacia la autenticidad está lleno de altibajos, pero que el viaje merece la pena. Y que la compañía de verdaderos amigos puede hacer que el camino sea mucho, mucho más llevadero. Y hasta aquí, nuestra inmersión en la psique del Capitán Haddock, a través de la fascinante lente del eneagrama. Espero que este análisis les haya dado una nueva perspectiva sobre este personaje tan querido. Ha sido un placer compartir esta exploración con ustedes. Y ahora los dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo ha cambiado su percepción de Haddock al comprenderlo como un 6 sexual? Los invitamos a compartir sus ideas y a seguir explorando las profundidades del eneagrama. Hasta la próxima.